Buenos días. Buenos días. Otro día tener la comida de Dios para nuestras almas. Gloria a Dios. Amén. Otra vez es un privilegio enseñarles y recibir de la verdad que puede ayudarnos y darnos vida dentro de nuestros corazones. Pues estamos en la clase de doctrina y estamos hablando de la santificación. Podemos otra vez decir que la santificación es la unión con Cristo. Es la vida de Cristo dentro de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Pues tenemos hoy mucho para decir, pero primeramente vamos a orar. Gracias, Padre, que eres tan bueno a nosotros y grande. Tu grandeza es más que podemos comprender. Ayúdanos a recibir de tu vida a través de tu palabra, que podemos andar en esta tierra con una reflexión de Cristo en nuestras vidas. Y ayúdanos a recibir de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues muchas veces cuando hablamos de la doctrina estamos pensando de principales y de hechos, pero más la doctrina es la reflexión de Cristo. Y cuando hablamos de santificación, estamos hablando de una relación con Cristo, con Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que somos predestinados a ser conformes a la imagen de Cristo en Romanos 29. Y es una promesa muy importante. Cuando tienes un día muy tristeza y con mucha tristeza y con muchas dificultades y aún su corazón lleno de confusión, podemos depender no en nuestras emociones, sino en la palabra de Dios, la palabra perfecta de Dios, que nos da promesas de ser, somos predestinados. Pues dice en el versículo 28 que por los que aman a Dios, es que van a ser conformes a la imagen de Dios. Y todo va a funcionar para el bien. Amén. Y cuando tenemos dificultades, es presión para ponernos en el molde. ¿Es molde una palabra? The mold. Molde, yeah. En un molde de Cristo, que podemos ser como Cristo. Y es progresiva. Significa que va a pasar, pero no inmediatamente. Vamos a ser glorificados inmediatamente, no. Día tras día, decisión tras decisión, vamos a ser conformados a Cristo. Y la cosa es que cada pensamiento va a ser conforme a Cristo. En el corazón, no solamente externamente, internamente vamos a ser conformes a la imagen de Cristo. Porque en el día de Cristo, Cristo dice a muchos predicadores: afuera de mí, yo no conozco a ti. Afuera de mí, no conozco a ti. Pues conocemos a Cristo en el corazón y progresivamente vamos a ser, cada parte de nosotros va a ser conforme a la imagen de Cristo. Aún nuestro cuerpo en el día de Cristo, nuestros cuerpos van a ser conformes a la imagen de Cristo, sin pecado. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Y la santificación está empoderada. Y significa que tenemos el poder, no de nosotros, de nuestra carne. No podemos transformarnos, es imposible, es como tratar de hacer una operación de tu corazón con tus mismas manos. Es imposible, el poder viene de Dios. Amén. Y pues llevar a cabo su salvación con temor y temblor, sí, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amén. Es su poder, no mi poder. Pues muchas veces tratamos de arreglar nuestro carácter, y es imposible. Y tratamos más, memorizamos, oramos, y nada pasa. Si estamos usando nuestro poder, nuestra mentalidad, necesitamos dar nuestro corazón y todo a Dios. Es descansar en Cristo, aunque estamos trabajando mucho, es trabajando con el infinito poder de Dios. Pues no es de nosotros, es como la resurrección de Cristo, su poder en la resurrección. Pues cuando siente muy débil, está bien, porque la Biblia dice cuando somos débiles, somos poderosos. Porque cuando somos débiles, el poder de Cristo está descansando, ¿es el word? Descansando sobre nosotros. Pues en santificación tenemos perseverancia. Y perseverancia significa que vamos a ser preservados por el poder de Dios. En Judas 1:24 dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, significa sin caer de la fe. No solamente pecar, porque a veces pecamos, pero no vamos a caer de la fe, porque somos elegidos, somos predestinados a ser conformes a la imagen de Cristo, y ahora vamos a perseverar a través del poder de Dios. Él va a guardarnos. La palabra guardar significa un cárcel. Yo tengo el cárcel de amor alrededor de mí, or whatever you say. Pastor. So, una de las cosas que es eso, lo que se está diciendo, es que algunos creen que se pierde la salvación. Sí. Y así, hay algunos que piensan que podemos perder la salvación. Si alguien puede caer de la fe, no tenía la fe en la primera vez. Y la enseñanza de Cristo es muy claro en esto. Él nos da parábolas para ayudarnos como los 4 tipos del corazón de la tierra. Y hay 4 tipos, pero solo uno tipo de corazón produce fruto eterno. Solamente uno. Los restos son sin fruto y sin salvación. Tiene fruto superficial. Si hay fruto, es superficial. Porque tiene el corazón que es muy duro, obviamente, pero
otro corazón tiene fruto, pero solamente superficial. Dentro es roca. Y luego hay un corazón con fruto superficial, con muchas muchos espinos, porque mente doble. Amo a Cristo y amo al mundo. No, solamente hay un maestro. Amén. Un maestro. Y si amas al mundo, no puede amar a Cristo también. Es falso, es fe falso, es conversión falsa. Pues perseverancia significa que somos los elegidos, somos los hijos de Dios, y Él va a preservarnos por su poder. Nadie ha buscado a Dios. Nunca, nadie. Porque no tenemos el poder, pero Dios tiene el poder. Y cuando Dios tiene el poder, podemos andar fielmente, no por nuestro poder, no por nuestro plan, es por el plan de Dios. Y tenemos la ley de Dios también. La ley de Dios. Y hay mucha confusión en esta también. Dice a algunas personas que el Nuevo Testamento no tenemos la ley. Voy a explicar. En el Antiguo Testamento, la ley es Torah, en hebreo, Torah. Deuteronomio, el título de este libro es Torah. Torah significa ley, pero una traducción más claro es simplemente aplicación de vivir en el amor de Dios. Porque la ley de Dios simplemente es amar a Dios y amar a tu vecino, amar a Dios a través de amar tu vecino, por amar tu vecino. Y el centro de la Biblia, el principal centro, es amar a Dios, ¿ok? Y la ley es simplemente, literalmente, Torah significa aplicación de este principio, este principio. Amar a Dios. ¿Cómo puedo amar a Dios? Pues solamente Dios es primero. No puedo tener ídolos. Amén. Voy a guardar el día de descanso. Y voy a vestir en nombre de Dios sinceramente. Es el mandamiento 4. Y luego voy a amar a mi vecino por honrar mis padres y mi madre, mi padre y mi madre, etcétera, etcétera. Y el libro de Deuteronomio es la aplicación de la ley. En hecho, Deuteronomio es 10 mensajes, 10 palabras, primeramente los mandamientos, los 10 mandamientos. Palabras significa literalmente en hebreo, los 10 palabras de Dios. Y luego el resto del libro de Deuteronomio es mensajes o sermones de Moisés en orden de los mandamientos, 10 mandamientos. ¿Cómo puedo amar a Dios? Pues obviamente, el Salmo, David dice aquí, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día quiero amar a Dios. Cuando oímos en español, también en inglés, ley,
no significa amor a veces. A nosotros parece como ley, regla, dificultad, no es divertido, pero cuando entendemos que la ley es la aplicación de cómo amor a Dios, ¡oh! ¡Cuánto amo yo tu ley! Porque tengo corazón, seguir a Dios, seguir a Cristo con todo mi corazón. Pues la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Y está escrito por cada corazón en nuestra conciencia. Cada persona tiene conciencia o no tiene sanidad. Alguien sin conciencia no tiene sanidad. Piensa que es un elefante o cualquier cosa. No hay lógica en una persona que no tiene sanidad. Pues tenemos la conciencia, la reflexión del corazón de Dios en cada corazón. Es la razón que tenemos gracia, ¿cómo se dice? Common grace. Gracia común. Común, gracia común. Cada persona está depravida totalmente. Cada parte de nuestro ser está depravado totalmente. No últimamente o no somos más, no tenemos más maldad que podemos tener. No somos como Satanás, como un psicópata. Pero cada parte de nosotros está caída. Pero tenemos gracia común en la conciencia, que podemos hacer cosas buenas, no como totalmente buena, pero es que podemos, cada persona tiene luz de Dios en su corazón por su conciencia y por la creación. Y la ley de Dios está escrito en cada corazón, pero personas sin Cristo no pueden guardar la ley porque no tienen corazón nuevo del Espíritu. Es imposible. No pueden seguir el corazón de Dios. Es imposible. Cristo perfectamente guardaba la ley en su vida. Perfectamente, sin pecado. Gloria a Dios. Y la ley de Dios es precioso a cada cristiano. Amén. Porque por la ley, no estamos guardando la ley como alguien sin Cristo, como, necesito honrar mis padres, y necesito amar a Dios. Está ya dentro de nosotros, tenemos el Espíritu Santo, la persona de Dios dentro de nosotros. Y no necesitamos solamente que hombres nos enseñamos, porque tenemos el Espíritu Santo. Sí necesitamos la enseñanza, pero sin la enseñanza del Espíritu Santo, todo lo resto está en vano. Luego, ¿qué creemos sobre la iglesia? Pues, ¿qué es la iglesia? La iglesia es universal. Primeramente, todas las personas que son nacidos de nuevo y de cualquier edad. El apóstol Pablo hasta nosotros, la verdad, todos los santos en el Antiguo Testamento también. Parte de la iglesia, y Cristo nos da la promesa: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él está edificando su congregación, su iglesia. Gloria a Dios. Pero hay la iglesia local.
Y esta iglesia es una iglesia local en que reunimos juntos como miembros de la iglesia universal. Pero no cada miembro de la iglesia local es miembro de la iglesia universal, porque hay algunos convertos falsos, conversiones falsas. Hay los que son ovejas y los que son cabrejos. Cabreos. Cabras. No soy cabra. Soy oveja por la sangre de Dios. Si hay alguien aquí que es miembro aquí, pero no tiene membresía en el cuerpo de Cristo, porque no tienes tú el Espíritu Santo, tu membresía aquí vale para nada. Necesitamos poner nuestra fe como un hijo en la persona y la obra de Cristo. Amén. Él murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra santificación, que podemos ser unidos con Él en nuestro corazón, nuestra alma, y podemos andar en el poder del Espíritu Santo. Este es ser miembro de Iglesia Universal y también iglesia local. Necesitamos ser miembros en una iglesia local por muchas razones que ya hemos hablado. Necesitamos hacer todas nuestras responsabilidades unos al otros, amar unos a otros, servir unos a otros, etcétera, etcétera, edificar la fe unos a otros y usar nuestros dones espirituales. Tiene un don para servir, pues que sirves para la gloria de Dios. Y si enseñas, que puedes enseñar para la gloria de Dios. Y cuando estamos usando nuestros dones espirituales, el cuerpo de Cristo está edificado. Somos unidos como un cuerpo, participando como un cuerpo, la sangre a través. Si tengo un mano cortado, qué triste. No puedo usar mi mano. Y si no tengo una iglesia local para mí, para ser conectado, no puedo hacer mucho en isolación. Necesito el cuerpo de Cristo. Amén. Y en la iglesia tenemos Cristo como la cabeza. Pero Cristo tiene sus siervos que enseña y sirva lo resto del cuerpo. Tenemos pastores, ancianos, diáconos y otros ministros de Cristo. Y servimos y enseñamos que el cuerpo puede crecer y crecer y crecer. Cada miembro puede crecer en la imagen, como ser en la imagen de Cristo. Y en la iglesia tenemos bautismo y la comunión. Y son dramatizaciones de una realidad. Son ilustraciones de realidad. Bautismo, ¿qué significa bautismo? Cuando alguien está bautizado, está dramatizando la muerte de Cristo y ser sepultado, y está dramatizando la resurrección en la agua. Amén. Es una participación en la gracia de Dios. Cuando estamos obedeciendo, es el primer paso de obediencia por
el cristiano, bautismo. Si tiene Cristo, tiene el Espíritu Santo, necesita tener ceremonio en frente de todos, como una boda. Y tu bautismo es como una boda, celebración. Soy salvo y quiero gritar que soy salvo. Es una celebración. Y comunión es como celebrar tu aniversario. Y cada vez que la iglesia estaba reuniendo en primera iglesia, ellos estaban celebrando la cena del Señor. Y no hay mando para celebrar la cena cada vez que estamos juntos. No hay mando. Pero debemos celebrar regularmente para recordar la persona y la obra de Cristo. Y participar en una cena que es una profecía del futuro, cuando estamos juntos con Cristo en la celebración y la boda última. Amén. Que la boda que vamos a tener para siempre es la celebración. Y solamente los que tienen fe en Cristo debemos participar en el bautismo y la comunión. No es solamente ceremonio vacío. Es ceremonio que significa algo de realidad. Si hay la realidad del Espíritu Santo dentro de ti y has sido bautizado en el Espíritu Santo, debes ser bautizado en frente de la congregación. Y una cuestión es, ¿cuántas veces necesito ser bautizado? Solamente una vez, después de poner tu fe en Cristo. Hay muchas veces que niños no entienden y son bautizados y luego dicen que no sé si no tenía yo fruto en mi vida, pues ¿qué debo hacer? Pues después de ser salvo, debes ser bautizado para expresar tu fe una vez. Amén. Pues como cristianos celebramos el día del Señor. Y el día del Señor es domingo, pero en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, ¿cuál era el día de descanso? Sábado. Pues, ¿por qué estamos celebrando en domingo? Como la Biblia dice en Hechos 20, el primer día de la semana, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente. Y habla en el libro de Apocalipsis de domingo, Juan dice, es el día del Señor. El día del Señor. Porque celebramos nuestro día de descanso en domingo. ¿Alguien? El día de la resurrección. Amén. Es la resurrección. Es el primer día de la eternidad, de la nueva creación. Es el día eterno en una ilustración. Pues el día del Señor es el día de poder, el día de la resurrección. Es como, how do you say Easter? Pascua. Pascua. Es como Pascua cada domingo, amén. Y cada día para nosotros es Pascua, porque tenemos el poder de Dios. Y hay teología de día de descanso en Hebreos, que significa que Cristo personalmente es nuestro día de descanso. Él es nuestro descansar.
Pero fielmente debe ser un ritmo en tu vida. Cada vez que la iglesia está reuniendo, debes estar aquí. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo y necesitamos estar juntos y tener comunión y recibir comunión y tener oración. Y si quieres ser muy fuerte en el Señor, necesitas ser lleno del Espíritu Santo juntos. Enseñando la palabra siempre, orando, todas esas cosas. Especialmente en el día del Señor. El día del Señor es como ir al supermercado y comprar todos los ingredientes para el pan, para mi comida, para postre. Y recibimos muchas cosas. El día del Señor, enseñanza, oración, comunión, muchas cosas. Y luego estoy pensando durante la semana y preparando comida espiritual, comparando la enseñanza que recibía yo en domingo con mis propios estudios. Luego tenemos nuestro pacto en la iglesia y son nuestras responsabilidades unos al otro. Como dice en Efesios 4, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pues estamos creciendo uno al otro, compartiendo la gracia de Dios, la enseñanza de la Biblia. Y el pacto es una promesa a Dios y a nosotros, que vamos a ser unidos siempre. Si hay confusión a veces, cuando a veces hay en matrimonio o en una familia, somos una familia para siempre, amén. A veces hay dificultades en una familia, confusiones, etcétera, etcétera, pero vamos a ser unidos, siempre unidos. Vamos a hablar, vamos a perdonar unos a otros, amén. Porque somos pecadores, pero somos una familia. Es nuestro pacto que voy a servir a usted. Y usted va a servir unos a otros. Y el gobierno de la iglesia está en el Nuevo Testamento. Efesios habla de pastores, maestros, evangelistas. Y en Primera de Timoteo de diáconos. Y muy importante, una iglesia tiene the officers. Los oficios. Los oficios que son dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, nuestro pastor Salgado, él no estaba pensando un día, ¿qué puedo hacer? Yo quiero ser un pastor. No, muchas veces, cada vez, es algo que Dios nos dio, un don que Dios nos dio. Dios nos dio las capacidades y los dones de ser pastor dentro de él, y él no puede hacer cualquier cosa y ser feliz, porque es como agua es hacer para beber. Muy bien, no voy a beber papel, es imposible. Y
Él está hecho ser pastor. Dios nos da este don. Pero cada persona tiene un don para servir. Y el gobierno de la iglesia está totalmente planeado por Dios. En la resurrección de Cristo dice en Efesios que Dios en la celebración, Cristo dio dones a la iglesia como en una celebración. Una celebración, hay regalos, hay dones y Él dio dones a la iglesia. Y uno de los dones es el gobierno de la iglesia. Ancianos, pastores, diáconos. Pues, ¿qué es la oficina de pastor? Pastor es que la persona que enseña la palabra de Dios fielmente y ora y enseña la oración a la iglesia. Enseña a la iglesia a orar, porque este es edificio de orar. Amén. Cuando estamos juntos, estamos orando, siempre orando. Pero los diáconos, en Hechos capítulo 6, dice que ellos están sirviendo las necesidades de cada persona en la iglesia, que los pastores, los maestros, pueden enseñar y pueden servir en oración y las cosas espirituales. Y los diáconos están sirviendo en el ministerio de misericordia, las necesidades. Si hay algo aquí, como nuevas luces, Eddie y Marco va a hablar con el obrero. Mira, vamos a hacer esto a las 9, ¿ok? Y Pastor Salgado va a estar estudiando la palabra, no con los obreros, porque él necesita tener su obra en la palabra de Dios. Amén. Pues este es el gobierno. Y tenemos como gobierno de la iglesia, los líderes son los ancianos, pero la confirmación de los líderes es la congregación, afirmado por la congregación. Pues, ¿qué de gobierno humano? ¿Qué de gobierno humano? ¿Qué es nuestra relación con ellos? Nuestro Rey es Cristo. Amén. Esta iglesia no es americano o mexicano o africano o lo que sea. Esta iglesia es un lugar del cielo. Amén. De nuestro país en el cielo, de Dios, en que Cristo es el Rey. Gloria a Dios. Porque Cristo es nuestro pastor último. Y Él tiene toda autoridad. Somos sus siervos. Aún los presidentes, los ministros en el gobierno secular, son los ministros de Dios, la Biblia dice. Todos deben someterse, dice en Romanos 13, a las autoridades públicas. Dice que es servidor de Dios para tu bien. Aún Nebuchadnezzar, ¿cómo se dice? Nabucodonosor. Este hombre tenía un nombre muy diferente. Este rey N, él no estaba sirviendo a Dios, amén. Él estaba sirviendo a sí mismo.
Pero por el poder de Dios y por el ministro de Daniel, el rey N, él era humillado y luego él dio alabanza a Dios, reconociendo que Dios solo es Dios, Yahweh es Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Y pues un día cada persona va a doblar en frente del trono de Cristo y gritar que Cristo es Dios, es Señor. Amén, gloria a Dios. Pues nuestra relación es que somos separados. Nuestro rey, nuestro gobierno es Cristo. Tenemos leyes en Estados Unidos, en cualquier país, pero últimamente el gobierno no puede decir, no puedes adorar a Dios, porque si queremos seguir las leyes de cualquier país para ser buen testimonio, amén, si está en línea con la palabra de Dios, pero si no está en línea con la palabra de Dios, debemos obedecer a Dios en lugar de los hombres. Amén, amén. Pues es muy importante que tenemos respeto por nuestro gobierno, siempre. Aunque los que son son pierdas. Porque ellos necesitan a Cristo. Y éramos pecadores grandes cuando éramos muertos en nuestros pecados. Y debemos orar por los reyes, por los presidentes, por cualquier ministro. Debemos orar por el gobernador de Illinois, aunque es muy en rebelión contra Dios. Debemos orar que Él puede recibir la gracia de Cristo. Y debemos obedecer cuando está en línea con la Biblia. Y ser un ejemplo en esta tierra. Un ejemplo de Cristo en entre nuestros vecinos. Y hay separación de gobierno y la rendición de cuentas. Dice, Cristo es exaltado. Amén. Está exaltado. Y cada persona, aún los reyes, aún los presidentes, va a doblar y gritar que Cristo es Dios. Amén. Amén. Pues no tenemos tiempo, pero la semana que viene vamos a enseñar de la eternidad. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar un segundo después de mi muerte? ¿Qué va a pasar para eternidad? ¿Vamos a estar en el cielo o vamos a estar en la tierra? Vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Muy interesante para mí. Si quiere leer el libro de Apocalipsis y si entiende todo, puede enseñar esta clase la semana que viene. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día que podemos recibir la comida de tu palabra. Ayúdanos no solamente a recibir, sino vivir y reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y bendice Pastor Salgado y toda la congregación, que podemos andar contigo más cerca que cualquier otro lugar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Amén.